tardes. ¿Se escucha ahí? Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de la editorial Juzgaires en la edición 46 de la Feria del Libro, que volvimos a la presencialidad, lo cual ya sabemos todos que no es poco, ¿no? No sabíamos bien qué iba a pasar y hoy estamos todos reunidos acá. Bien, hoy tenemos como editorial que presentar este título. No estaba prendido, ¿no? Ya salía acá. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno. Les decía entonces, como editorial tenemos que presentar este nuevo libro, Ley contra la Discriminación de la Cava. A mí me toca estar acá con ustedes como presidenta del Consejo Editorial de la editorial Juzgaires, como consejera del Consejo de la Magistratura, y lo primero es pedir disculpas en nombre del presidente, Alberto Máquez, que nos iba a acompañar hoy en esta presentación, y sucedió, bueno, que tuvo un cuadro ahí producto de la vacuna que lo complicó en la salud a último momento, y como estamos todos también en un plan de cuidados, pareció mejor que no participara del evento, así que me toca hoy estar en esa representación. Bueno, obviamente acá tengo distinguidas amigas, María Rashid, que nos va a presentar la obra como coordinadora, y a Silvina Pedreira, que está a cargo de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, de la Secretaría de Asuntos Institucionales del Consejo de la Magistratura. Ahora las voy a presentar. Antes, la idea era agradecerles que se hayan acercado a participar de esta presentación. Para la editorial es muy importante la participación en la feria. Están todos invitados a acompañarnos en el stand 1711 del Pabellón Amarillo. Venimos haciendo diariamente actividades y presentaciones, y vieron que la editorial tiene esta particularidad de que sus libros son de descarga gratuita en la página, lo cual es accesible para todos que quieran consultar las obras de la editorial, que no tiene tantos años, pero sí ya tiene muchos títulos. Y bueno, y ahí hay un involucramiento de un montón de gente que está detrás del trabajo de la editorial, que sobre el final me gustaría hacerles un agradecimiento. Pero para meternos de lleno en la obra, voy a presentar primero entonces, sí, a mi amiga Silvina Pedreira, como les dije, directora de Relaciones con la Comunidad, que venimos trabajando juntas mucho en todo lo que es el Consejo, en nuestra función común, así que le voy a dar primero la palabra a ella y después a María para continuar la presentación. Muchas gracias. Hola a todas, todos, todes, ¿cómo están? Es lindo verlo, hay muchas caras amigas, así que eso alienta, acompaña. Bueno, Ana, que agradecerte la presentación. Como bien decís, no solo como amigas, compañeras de trabajo, hemos trabajado muchas cosas, muchos temas en forma conjunta en el Consejo de la Magistratura, y en este rol, en este doble rol, con la presencia de la editorial, a quien agradezco formalmente y muy profundamente la publicación de esta obra. Y en particular quiero hacer un agradecimiento a Alejandra García, a la doctora Alejandra García, quien ha confiado en nosotros y ha estimulado su publicación de esta obra y darnos este marco fantástico que es esta sala en la Feria del Libro para su presentación. Así que nuevamente agradecimientos para todas y toda la editorial. Gracias, gracias a todos. Bueno, mencionarles para comentar un poquito y entrarnos en lo que es esta publicación de la ley comentada contra la discriminación en la Ciudad de Buenos Aires, coordinada por María Rashid, que no hace falta presentación porque sobradamente todos los que estamos aquí presentes conocemos su trayectoria, toda la tarea y el trabajo por ella realizada, así que por supuesto aplausos, merecidos aplausos también. Pero es interesante mencionar el trabajo conjunto. Todos sabemos del esfuerzo que esto significa, pero sabemos que en forma individual nada se logra.
y ni que hablar del colectivo que representan y han trabajado todo este tiempo, y que paso el aviso, porque estamos de fiesta en esta semana con los 10 años de la Ley de Identidad de Género, así que sí, un aplauso para todos, por favor, porque allí sí que el Estado saldó una deuda en el derecho a la identidad de las personas travestis trans, y bueno, ha comenzado también una tarea ardua que no se vislumbra, que no se ve, que no se visualiza, que tiene que ver con el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, pero bueno, eso es otro camino que correremos en paralelo a la presentación de este libro y que ustedes conocen mejor que yo, porque la transitan todos los días y bueno, es una lucha que llevará tiempo y un cambio cultural muy fuerte que amerita la sociedad, que lo iremos resolviendo de a poco. Así que bueno, felicitaciones para todas, para todos, para todes. Y en ese camino sí presentar este libro, que en realidad es una presentación compartida. Yo lo que les quiero comentar es que luego de 7 años desde que la legislatura aprobó esta ley contra la discriminación, que constituyó como una de las más modernas a nivel global, que puso a la ciudad de Buenos Aires, digamos, a la vanguardia en América Latina toda en la materia, ¿no? Y que hoy, como bien decía Ana, después de la pandemia nos podemos encontrar en forma personal en este marco inmejorable que es la Feria del Libro para hacer esta presentación de una publicación de la editorial Jusvaires. En esta publicación, en la que cuento con el honor de hacer el prólogo a una seguidilla de artículos que analizan con mucho nivel, con profundo nivel, a cargo de especialistas en la materia, va a ser un lujo cuando puedan hojearla, mirarla, disfrutarla y aprender, porque muchos no es el caso del público presente que ya ha hecho ejercicio de todo esto, pero sí es un excelente material para divulgar, para trasladar, para compartir, para trabajar en los diferentes ámbitos en los que nos movemos, porque, bueno, como bien dije antes, este es un cambio cultural importante que hay que realizar, y el boca a boca, y el entender, y el convencer, y darse cuenta de lo que es, me parece que es el valor importante y que tenemos la responsabilidad todas, todos, todes. Cuando se aprobó esta ley, no solo se actualizó su contenido en relación a los estándares internacionales, sino que implicó una ampliación en el reconocimiento de derechos de los grupos históricamente vulnerados. Y además, esto significó un salto cualitativo con la ley nacional que data de 1988. Todo eso lo vemos en el libro, en distintos artículos, no solo por analistas juristas especializados destacados, sino también, y en particular quiero destacar esto, por el activismo, por la militancia de los derechos humanos, ¿sí? Porque toda esta disparidad que parece de voces tiene un solo objetivo común, que es la defensa de los derechos humanos. Y creo que eso es lo que tenemos que remarcar como sociedad, como comunidad, para poder seguir trabajando. A ver, cuando se realizó la ley, acá la responsable que está sesudamente, no sé qué más, estará elaborando, mientras que estoy hablando, ya está ahí. Bueno, pero siguiendo en ese camino de diálogo y participación que se hizo cuando se avanzó sobre la ley, porque es autora de la ley también, así que le pueden aplaudir también por un aplausito. Con los distintos grupos de la sociedad civil que se trabajó. A ver, yo creo que hay que profundizar esa tarea, porque lo que digo es, tenemos que seguir trabajando ese camino para profundizar y llegar hacia la igualdad de oportunidad y trato, ¿no? O sea, trabajando a favor de la felicidad, de la justicia, de la igualdad, para tener vidas que sean dignas de ser vividas. Frase que últimamente repetimos tanto, pero parece que hay que remarcar porque tiene una fuerza, una potencia que a veces desde allí podemos desgranar. Nuestro país sigue estando, digamos, avanzando en tema de derechos a nivel nacional, como ustedes bien lo saben, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad,
el decreto del cupo laboral trans, el DNI no binario, son todas acciones que brindan un piso de igualdad. Disculpen un segundito, por favor. De igualdad formal, pero que en la práctica a veces la igualdad real es complicada, ¿no? O sea, es más difícil de sobrellevarla, porque, bueno, sigue siendo un desafío hoy el acceso real a la justicia. Falta mucho trabajo. Y muchas veces las personas pertenecientes a estos colectivos no acceden a las herramientas que disponen, a veces simplemente por desconocimiento, y otras veces por, digamos, desconocimiento o falta de información, ¿no? Que allí es donde nuestra dirección y en particular el programa, la dirección cuenta con un programa de difusión de políticas contra la discriminación, y aquí sí también quiero hacer un agradecimiento especial al doctor Juan Manuel Olmos, quien creó este programa para fortalecer la lucha contra la discriminación. Creo que visualizar esto lo que implica es un trabajo con proyección día a día, porque no es de hoy, no es que hoy se está creando este programa ya tiene muchos años, pero es un trabajo mancomunado y la verdad ha sido un logro, un acierto, y bueno, gracias Juan Manuel por apoyarnos con este programa, porque ha sido fundamental para las iniciativas que estamos llevando adelante, y bueno, pensamos ir por muchos programas más también. Así que aparte pasamos el aviso. Pero bueno, creo que la dirección, tanto en esta línea clave para la erradicación, ¿sí? Nosotros creemos que la clave para la erradicación de la discriminación pasa por el acceso efectivo a la información. Y en esa línea entendemos que esta publicación que estamos presentando hoy, queremos que esta publicación sea una herramienta más para llegar a ese objetivo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todas, todos por estar. Y bueno, María, tu turno. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me preocupaba un poco la convocatoria, pero estamos bien. Muy bien. Impresionante. Bueno, otra cosa que me preocupaba es qué texto voy a leer, si con letra chiquita o con letra grande. Pero le voy a dar con letra chiquita a ver si todavía podemos focalizar ahí. Bueno, ya muchos nos conocemos hace muchos años. Yo integro la Federación Argentina LGBT, además de ser hoy titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde esta federación hace muchísimos años que venimos trabajando por una nueva ley antidiscriminatoria, tanto en la Nación como lo veníamos haciendo también en la Ciudad de Buenos Aires y muchos distritos del país. La federación es una organización que integran más de 150 organizaciones en todo el país y hemos presentado proyectos parecidos al que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires en muchísimos distritos y también a nivel nacional. Y de hecho veníamos trabajando, cuando se fundó la federación, que se fundó en el 2005, se creó con 5 objetivos principales. En realidad eran los únicos, porque nos costaba ponernos de acuerdo a las organizaciones, dijimos, bueno, pongámonos de acuerdo en poquitas cosas y que capaz que podemos hacer una agenda común y avanzar. Esos objetivos eran la ley de matrimonio igualitario, con adopción, aclarábamos, porque en ese momento los países que habían aprobado el matrimonio igualitario habían negociado la adopción, ¿no? Aprobaban la ley, pero la ley contenía un artículo que prohibía expresamente adoptar a las parejas de mismo sexo y era parte de la negociación para poder acceder a la aprobación de la ley. Así que teníamos que aclarar, era matrimonio igualitario con adopción. La ley de identidad de género, que como dijo Silvina, estamos celebrando los 10 años ya, lo celebramos ayer, ¿no? Estoy antes de ayer. Oh, no, el lunes, ¿qué es hoy? Miércoles, antes de ayer, bien. Celebramos
10 años ya de la Ley de Identidad de Género, cómo pasa el tiempo, increíble. Y también nos proponíamos derogar los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en 16 distritos del país en aquel momento. Teníamos 16 distritos en el país que criminalizaban expresamente a la diversidad sexual. Con artículos que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que se derogaron en el 96, unos años antes, penaba con días de cárcel a quien vistiera ropa del sexo contrario, por ejemplo, decían los edictos policiales, o decía otro a persona que estuviera en compañía de un menor, a pervertido que estuviera en compañía de un menor. ¿Quiénes éramos les pervertides de la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros, por supuesto. Así que si estábamos en compañía de un menor, ya incurríamos en este edicto policial de la Ciudad de Buenos Aires. En la ciudad se derogaron en el 96, pero todavía en el 2005 quedaban 16 distritos del país que expresamente nos criminalizaban. Estos artículos se derogaron en el 2012, el último. Se aprobó la Ley de Identidad de Género y en Formosa dijeron, bueno, ya está, se pueden casar, pueden ir a cambiarse los datos registrales, no lo podemos arrestar a la salida del registro civil. Entonces decidieron también derogar, al día siguiente, exactamente el día siguiente de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, derogaron el último artículo que nos criminalizaba expresamente. Y aclaramos lo de expresamente porque en realidad todavía hay artículos en distintas provincias del país que nos criminalizan con figuras abiertas, ¿no? Atentado al pudor. ¿Qué será? Y bueno, lo define el policía de turno en la esquina de turno, de acuerdo a lo que ve en ese momento. Las buenas costumbres, la moral, bueno, un montón de figuras que dependen de la interpretación de las fuerzas de seguridad o incluso de la justicia a veces, de acuerdo a cada momento. Otro de los objetivos era incluir en los materiales de educación sexual integral, incluir a la diversidad. Lo hemos logrado, hemos incluido la diversidad en los materiales que elabora la Nación, por lo menos. Hemos logrado incluir al tema de las personas trans, pero todavía nos falta desbinarizar. Todavía la educación es binaria, no existen otras posibilidades más que la de ser hombre y ser mujer, y un ser hombre y un ser mujer que tiene que ver con la biología. Esto tenemos que deconstruirlo porque la ley argentina ya lo deconstruyó. No son teorías universitarias de algún punto del mundo. La ley argentina ya dice que la identidad de género y de sexo es autopercibida y que no depende de los cuerpos ni de la biología y por lo tanto la educación tiene que desbinarizarse en ese mismo sentido. En esto último no hemos avanzado mucho, falta todavía mucho para hacer en este sentido. Y el último objetivo de estos 5 que les contaba era una nueva ley antidiscriminatoria nacional. Así que desde aquel momento, 2005, nos pusimos a trabajar en una nueva ley antidiscriminatoria, porque ya sabíamos, quienes fundamos la federación, que en realidad veníamos ya de organizaciones que hace muchos años que veníamos trabajando contra la discriminación en distintos lugares del país, que la ley antidiscriminatoria que estaba vigente tenía muchos problemas. La ley antidiscriminatoria nacional es de 1988, muy antigua, no incluye a la diversidad y no incluye a muchos grupos vulnerados por la discriminación también, y además no tiene herramientas para trabajar contra la discriminación. No tiene, es una ley que la única alternativa que te da para una situación de discriminación es un juicio patrimonial, con todo lo que esto implica, ¿no? Dinero, básicamente, ¿no? Tenés que tener plata para pagarle a un abogado, tenés que tener plata para la tasa judicial, que depende de lo que estás reclamando judicialmente, y además tenés que probarlo. No es fácil probar la discriminación si no tenés herramientas legislativas que te permitan, por ejemplo, una carga dinámica o invertir la carga de la prueba, que es una de las cosas que hace la ley que estamos comentando hoy. Y si no lo podés probar, además de pagarle a tu abogado y pagar la tasa judicial, tenés que pagar las costas y tenés que pagarle a los abogados a la otra parte. Así que imagínense cuánta gente litiga casos de discriminación. Muy pocos juicios que utilizan la ley antidiscriminatoria. Y por eso
empezamos a hacer propuestas para una nueva legislación, tanto a nivel nacional como de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la Ciudad de Buenos Aires logramos la aprobación de una nueva ley antidiscriminatoria en el 2015. Presentamos el proyecto, ni bien entré como legisladora, y logramos aprobarlo en el 2015. Con la Constitución en la mano, todo lo justo es posible, dijo una de las juezas que con coraje falló a favor del acceso al matrimonio para parejas del mismo sexo cuando la ley de matrimonio igualitario todavía no se había aprobado. Una de las juezas que además escribió, es autora de uno de los artículos de este libro, Elena Liberatori. Y es que en materia de discriminación todavía hay mucho para legislar, pero como dice esta jueza, la Constitución Nacional, los tratados que la integran y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos dan un marco legal para defender los valores de igualdad y no discriminación que allí se enuncian, aún en aquellas situaciones en las que la lucha contra la discriminación y la exclusión parece imposible. Aún así, la falta de normativa para responder a estas situaciones hace que el acceso a la justicia se vea obstaculizado, especialmente cuando se trata de grupos vulnerados por la discriminación. Para revertir esta situación, la Ley contra la Discriminación número 5.261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenemos el agrado de presentar y comentar en este libro, viene a brindar herramientas para garantizar la plena vigencia del principio de igualdad, prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos discriminatorios y garantizar un mayor acceso a la justicia de los grupos vulnerados por la discriminación en la ciudad. Esta ley, que recepta las disposiciones más avanzadas y de vanguardia en materia antidiscriminatoria, vino a saldar dos deudas pendientes, una deuda de la Ciudad de Buenos Aires y una deuda nacional. Decimos que es una deuda con la Ciudad de Buenos Aires porque esta ley reglamenta el ejercicio de un derecho enunciado en el artículo 11 de la Constitución, al garantizar el derecho a ser diferente, el derecho a la no discriminación. Y también es una norma que salda una deuda respecto de la Ley Nacional número 23.592, votada en 1988, como les contaba recién, previa a la reforma constitucional de 1994 y a la incorporación a la misma de los instrumentos internacionales de derechos humanos y ya muy desactualizada e ineficaz en el trabajo contra la discriminación. La Ley 5.261 protege a muchos grupos vulnerados por la discriminación que no estaban todavía incluidos en la legislación de la ciudad y del país. Grupos como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y la diversidad sexual, entre otros. Esta ley antidiscriminatoria local incluye a grupos que encuentran en esta legislación la primera herramienta jurídica para defenderse contra la discriminación. Y en definitiva es una ley para todas las personas, una ley para toda la sociedad. Todas se van a encontrar en algún momento de sus vidas, al menos en alguno de los grupos vulnerados enunciados por esta ley. Por lo tanto, todas las personas podemos ser víctimas de una situación de discriminación en algún momento de nuestras vidas. Para contextualizar la sanción de la Ley 5.261 y el origen de su texto, no basta con los antecedentes parlamentarios en torno a su sanción por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La ley fue sancionada el 9 de abril del 2015, pero su texto es el resultado de un camino iniciado en 2005, con un trabajo de más de 10 años que reúne una síntesis de consensos a los que se fueron llegando a través de varios dictámenes e incluso una media sanción en el Congreso Nacional. Se incluyeron también debates planteados en diversos foros, como encuentros de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A su vez, se destaca que el texto de la ley fue ampliamente trabajado y discutido con activistas y organizaciones de diferentes colectivos, con amplia experiencia en la promoción de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación. En su elaboración participó un nutrido grupo de personas con amplia experiencia, tanto jurídica como de militancia social y política, en materia de discriminación y derechos humanos. Participaron de su elaboración la Federación Argentina LGBT, la Asociación de Travestis Transexuales y Extranjeras de Argentina, la Fulana, la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana, la organización Todos con Mandela, el Frente de Migrantes Organizados, la Asociación de Agricultores Canábicos Argentinos, la Coalición Argentina por un Estado Laico, la Mesa Nacional por la Igualdad, el Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, entre muchas otras organizaciones. Todas estas agrupaciones, dijo Jorge Tayana el día de la aprobación de la ley, han tenido un trato cotidiano con la legislación contra
la discriminación del país, asesorando y asistiendo a personas en situación de discriminación, conociendo tanto las virtudes como las falencias de dicha legislación, y la necesidad de la sanción de una ley local que contribuya al trabajo cotidiano contra la discriminación y dote de una herramienta jurídica actualizada para las víctimas de situaciones de discriminación. Veníamos, muchas de estas agrupaciones, de articular con distintos organismos nacionales, como de la Ciudad de Buenos Aires, y de encontrarnos con obstáculos que la interpretación, no solamente una ley desactualizada, sino la interpretación de esa ley nos iba generando. Recuerdo que en el 2006, cuando nos convocaron a llevar adelante el Plan Nacional contra la Discriminación, que fue debatido y publicado en el 2005, un decreto del expresidente Néstor Kirchner, que era la primera herramienta que muchos grupos vulnerados por la discriminación teníamos para luchar contra la discriminación. Eran nuestros diagnósticos y nuestras propuestas de políticas públicas firmadas por un presidente que le decía a sus funcionarios que había que hacer lo que nosotros habíamos dicho que había que hacer en las reuniones en las que se elaboró ese Plan Nacional contra la Discriminación. Y después no solamente se publica este plan como decreto, un decreto que le indicaba a los funcionarios qué había que hacer en materia de discriminación, sino que después nos convocan al INADI para llevar adelante esas políticas públicas que habíamos propuesto en estas reuniones que hicieron al Plan Nacional contra la Discriminación. Y cuando nos convocan, nos empezamos a encontrar con estos problemas de los que les mencionaba recién. Me acuerdo uno de los primeros, que fueron los primeros días que empezábamos a articular con el INADI. Llegaron unas compañeras, trabajadoras sexuales de Flores, me acuerdo, con un cartelito que decía puta igual SIDA. Se encontraron, fueron con un abogado en ese momento que atendía al público, y el abogado consideraba que ese cartel no era discriminatorio, que no vulneraba ningún derecho y que era parte de la libertad de expresión de quienes publicaban estos papelitos y repartían los papelitos estos por el barrio de Flores. Nos encontramos de esa misma manera con otras interpretaciones de esa ley vigente. Recuerdo otro caso en el que un grupo de neonazis había atacado a un chico joven en Palermo y se discutía entonces, este chico joven había sido atacado porque este grupo de neonazis habían pensado que ese chico era judío y resulta que no era judío. Y entonces discutían en la justicia y en el INADI, en ambos lugares, si era o no discriminatorio, porque en definitiva lo habían discriminado por ser judío, pero no era judío. Entonces no era discriminatorio. Recuerdo otra oportunidad en donde, capaz que se acuerdan porque tuvo mucho más repercusión, en donde Delía le decía a el periodista, ¿Fernando era? No, el periodista Peña. Le decía, odio a los blancos. Odio a los blancos, le decía Delía. No sé si lo tendrá concientizado o no, pero con su origen afro. Delía tiene un origen afro, o es marrón también, podemos decir, ante los discursos de nuevos movimientos. Y él decía, odio a los blancos. ¿Y saben que el INADI se llenó de gente blanca con traje y perfume importado para denunciar a Delía? Y se discutió entonces, ¿se puede discriminar a un grupo hegemónico? ¿Al grupo que tiene poder? ¿Se lo puede discriminar? ¿Es discriminación eso? Porque puede ser una injuria, puede ser violencia, puede ser muchas cosas, pero es discriminación cuando la supuesta víctima es parte del grupo que tiene poder en las relaciones de poder que establece la discriminación. Y después hubo muchas denuncias a la revista Barcelona, por ejemplo, o a Capusotto, ¿no? ¿Ese humor es discriminatorio? Ese humor, ¿de quién se burla la revista Barcelona? ¿Se burla de los discriminados o de los que discriminan? Capusotto, ¿se burla de los discriminados o se burla de los que discriminan?
Bueno, todas esas cosas eran parte de los debates que había respecto de lo que era o no era discriminatorio. El resultante de todos estos debates y todas estas elaboraciones que fuimos haciendo en base a estos debates es una ley que cumple su pretensión de ser una de las leyes más avanzadas de la región, una ley de vanguardia en la materia elaborada en base a las mejores prácticas antidiscriminatorias en 17 ciudades y países del mundo. Dijo el diputado Maximiliano Ferraro en ocasión de su sanción: en ella se reflejan los cambios producidos en las últimas décadas y los numerosos avances en la doctrina y jurisprudencia con respecto a los principios de igualdad y no discriminación. Toma en cuenta la experiencia adquirida desde la sanción de la Ley 23.592. Lo interesante de esta norma es que no solo incluye expresamente a grupos hasta hoy excluidos de la protección de la legislación argentina, sino que establece a su vez novedosos mecanismos y políticas públicas eficaces para la prevención de la discriminación en todas sus formas y para la eventual defensa de estos grupos vulnerados. Me gustaría destacar personalmente algunos de estos mecanismos novedosos. En primer lugar, invierte la carga de la prueba en los casos de discriminación, lo que es de vital importancia a la hora de denunciar la vulneración de derechos por pretextos discriminatorios. Esto ya estaba previsto en algunos casos de la legislación nacional, como el derecho laboral, con el despido de la mujer embarazada. Ya hay casos en la legislación donde se invierte la carga de la prueba. Ya hay casos en nuestra legislación donde se invierte en situaciones de discriminación la carga de la prueba. En el caso de la ley de la ciudad, nuestro título era inversión de la carga de la prueba. Tuvimos que acordar que fuera una carga dinámica, pero la verdad es que cuando se define la carga dinámica en el mismo artículo, y por eso estuvimos de acuerdo, ¿no, Martín? ¿Dónde está? Dijimos con Martín, bueno, el título dice carga dinámica, pero cuando lo definen es la inversión de la carga de la prueba. Así que dijimos, bueno, vamos a acordar que cambien el título, total el contenido sigue siendo de la inversión de la carga de la prueba. A su vez, este criterio ya lo viene sosteniendo la jurisprudencia argentina y de muchos otros países en la materia, en donde además de establecerse un escrutinio estricto para el caso de las llamadas categorías sospechosas, se establece también esta carga dinámica o inversión de la carga de la prueba. Para ir ya avanzando, hay que le saque justo. No se preocupen que no son todos estos papeles los que voy a leer, sino que es más cortito. Pero no quería olvidarme de nada, así que hay necesidad entonces de construir fallos, leyes y en esta oportunidad doctrina jurídica para quienes demandan respuestas jurídicas y reales a sus problemas. Este libro es un paréntesis que nos tomamos quienes trabajamos diariamente para mejorar la calidad de vida de las personas vulneradas por la discriminación. Un paréntesis para pensar, teorizar y, lo más importante, socializar la labor realizada. Quienes construyen o reproducen desde sus espacios de poder e influencia discursos de odio o violencia discriminatoria, que podemos escuchar unos cuantos lamentablemente en la actualidad. Ayer me mandaban, porque trato de no escucharla, pero me mandaban los videos de Canosa, tremenda, con la diversidad sexual, aparte que nos tiene de punto ahora. Y lo más triste es que no existiendo, no habiendo logrado todavía la ley nacional, la verdad es que hay mucha preocupación de qué pasaría si la llevamos a la justicia, ¿no? No tenemos esta herramienta con respuestas nacionales al problema de la discriminación que nos permita llevarla a la justicia y garantizar que sea justa, básicamente, para resumirlo. Para concluir, bueno, quiero ya agradecer a Jusbaires, por supuesto, a Ana en su representación, al programa
de difusión de políticas contra la discriminación de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Consejo de la Magistratura, creado por Juan Manuel Olmos con el fin de ampliar el conocimiento y capacitar a la ciudadanía y al personal de la justicia para fortalecer la lucha contra la discriminación, por producir una iniciativa para conocer más sobre el derecho antidiscriminatorio, porque además les cuento que creamos una rama del derecho acá con los compañeros que voy a mencionar ahora. Hemos decidido crear una rama del derecho que es el derecho antidiscriminatorio. No lo sabe mucha gente, pero se los cuento porque lo vamos a seguir insistiendo con esta idea. A sus autoridades, la directora Silvina Pedreira, y al presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Máquez, por contribuir con su compromiso a la publicación de esta obra. A todos los autores de la obra, acá hay jueces, juristas muy reconocidos y reconocidas, hay militantes, activistas que escriben sobre distintas partes de la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires. No puedo dejar de reconocer la comprometida labor del equipo de trabajo de esta obra, conformado por Martín Muñoz y José Luis Rashid. Muy bien. Quienes como abogados trabajan todos los días por una sociedad más justa e igualitaria, y reconocer a Marcela Basterra, quien brindó todo el apoyo institucional para seguir trabajando en este libro. A Flavia Macencio, quien abre caminos litigando con nuestro equipo de compañeros y compañeras abogados por todos los derechos aún no reconocidos. Nuevamente a Martín Muñoz, a Analía Más, a Alejandro Nasif y a quienes contribuyeron a la redacción de la ley antidiscriminatoria que presenté en la legislatura porteña y hoy es motivo de este libro. A todas las personas autoras, como dije recién, que han aportado a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria desde distintos lugares, en todos los sentidos de la palabra. A la fulana, acá por acá anda su presidenta, ¿dónde está? Ahí está. Miriam Maicha, a la Federación Argentina LGBT, las organizaciones que gestaron mi trabajo, por las que este libro también refleja la posibilidad de cristalizar años de militancia a favor de la igualdad y para quienes la ley antidiscriminatoria fue parte de sus agendas y un objetivo fundante de tales organizaciones, junto con el de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y los otros que ya mencioné. Quiero reconocer los aportes de la Mesa Nacional por la Igualdad, y está también Soledad Linale por ahí, que también su presidenta, un espacio de trabajo que integran organizaciones que trabajan contra la discriminación en sus diferentes formas, migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres de diversidad sexual, entre otros. Quiero agradecer también al equipo del Instituto contra la Discriminación y al equipo de la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que aportaron los conocimientos de más de 10.000 ya, 10.000 casos. Muy bien. Desde hace poquito tiempo que creamos la Defensoría LGBT y después el Instituto contra la Discriminación, ya 10.000 casos trabajados por este equipo. Y especialmente Alejandro Amor y hoy María Rosa Muiños, defensores del pueblo de la ciudad, anterior y actual, a quienes les debemos que estas miles de personas hayan sido atendidas y hoy sus casos sean referencias concretas para nutrir este libro. Y finalmente a compañeros y militantes comprometidos con la lucha contra la discriminación y por la igualdad. Me gustaría reconocer y agradecer a las organizaciones referentes, militantes y operadores del derecho, que muchas veces a pulmón, como pueden, con lo que tienen, trabajan todos los días para erradicar la discriminación en la Argentina. A todos ellos también dedicamos esta obra. Para terminar, me gustaría contarles que nos encontramos trabajando junto con el INADI y su titular, Victoria Donda, para llevar este avance a nivel nacional y poder contar con una nueva ley antidiscriminatoria nacional. A propósito de esto, ya para terminar, a propósito de esto, nos reunimos con el presidente de la Nación, quien al comenzar a hablar del tema me dijo: hay una ley contra la discriminación en la ciudad con la que Fabiola acaba de ganar un juicio contra una agencia de noticias. Es excelente. ¿La conoces?
Por supuesto, le contamos todo esto, le hicimos llegar un ejemplar de este libro y esperamos poder hacer lo mismo con todos los diputados y senadores de la Nación. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Para terminar este encuentro tan emotivo, con tan lindas palabras de María, con tanto recuerdo, aparte de la trayectoria que lo llevó a presentar hoy esta obra, me toca también a mí hacer reconocimientos en representación de la editorial. Quiero destacar muy especialmente, para que tengamos una obra de estas características junto a nosotros, así como todos los restantes títulos de la editorial, en edición, a Marta Barzuglia y María del Carmen Calvo, que están por ahí. En la corrección, a Daniela Doni, Leticia Muñoa, Mariana Palomino y Julieta Richielo. El diseño y maquetación de la obra, que estuvieron a cargo de Esteban González, Gonzalo Cardoso y Carla Famá. Finalmente también a la coordinadora de contenidos, Débora Morava, y muy especialmente, como ya lo nombró Silvina y también María, Alejandra García, que es la coordinadora general de la editorial y es el alma mater de toda la editorial que nos contiene a todos. Muchísimas gracias a todos por la presencia, un placer haber compartido esta presentación. Están invitados a nuestro stand, como lo dije al principio, para conocer todos los títulos de la editorial. Muchas gracias.